Buen día, licenciado, buen día, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de la norma internacional de auditoría 240, responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Mi persona, Stephanie Colindres, mis compañeros Luis Gregorio, Elías Morales y Alder Juárez. Como primer punto tenemos lo que es el alcance. Pues el alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. También comprende la manera de aplicar la NIA 315 y NIA 330 en relación con los riesgos de incorrección material debido a fraude. Básicamente esta norma es muy importante, ¿verdad? Ya que como en Guatemala y en otros países la corrupción está demasiado elevada. Es muy importante conocer sobre esta norma y poder nosotros como auditor prevenir y detectar esos fraudes. Pues dos conceptos muy importantes dentro de esta norma es el error y el fraude. Pues básicamente la diferencia entre error y fraude es que el error es no intencionado y el fraude es intencionado. Un ejemplo para comprenderlo mejor, ¿verdad? Al realizar el recálculo de las depreciaciones nos damos cuenta que el contador o la entidad en un periodo fiscal colocó un cero de más, pero esto ya fue con una intención, ¿verdad? Porque la intención era poder elevar los gastos, elevar el gasto, ¿verdad? Y en lado contrario, el error básicamente puede hacer de que la entidad, sin querer, al momento de hacer el registro contable, se fue un cero de más en el registro. Y esto no se había percatado la entidad hasta el momento que nosotros realizamos el recálculo, ¿verdad? Entonces, este es una diferencia entre error y fraude. Y el fraude se puede dividir en dos, en información incorrecta y en apropiación indebida de activos. Como siguiente punto, tenemos lo que es la responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude. Pues la norma nos dice que la responsabilidad del fraude básicamente es la administración. Dice, la administración primaria recae sobre aquellos a cargo del gobierno de la entidad y gerencia. Entonces, básicamente la administración la responsable, aunque el auditor también nosotros tenemos responsabilidad, ¿verdad? Respecto a esto, básicamente nuestra responsabilidad es poder prevenirlo y detectarlo. Y la norma nos da dos puntos de vista, ¿verdad? El primer punto es responsable de tener seguridad razonable, dice, que los estados financieros estén libres de errores materiales causados por fraude o error. Entonces, básicamente está la NIA 200, que nosotros como auditores es nuestra responsabilidad. También nos habla acerca de que nuestra responsabilidad mantener una actitud de escepticismo profesional. Básicamente nosotros no vamos a estar dejando pasar cosas que sean muy significativas y que eso conlleve a poder llevarnos a detectar el fraude, ¿verdad? Entonces debemos de ser muy, muy escépticos con eso, ¿verdad? Muy, muy cuadrados. Y considerar el potencial sobresalto con los controles por parte de la gerencia, dice, ¿verdad? Que no debemos dejar de que aunque sea un nivel jerárquico alto, los controles se deben cumplir a nivel que sea, a nivel operativo, a nivel gerencia, a nivel gobierno corporativo, todos los controles deben de realizarse, ¿verdad? También hablando ahora sobre los objetivos, pues dos de ellos son muy importantes, aunque los tres, ¿verdad? Pero dos de ellos son bastante, me llama mucho la atención, porque dice obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude, ¿verdad? Nosotros debemos de obtener, si nosotros tenemos la idea de que existe el fraude, tenemos de que llegar a lo más profundo, obtener esa evidencia, poder documentarlo bien, poder tener documentado bien eso. ¿Por qué, verdad? Porque la entidad va a decir, y acá es donde está este otro objetivo que dice responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de auditoría, ¿verdad? Entonces, teniendo nosotros nuestra evidencia de auditoría suficiente y bien documentada, pues vamos a mostrarles
cómo fue que se realizó el fraude, ¿verdad? ¿Cómo se originó? Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Gregorio. Continúo con la presentación. Definiciones. La norma nos establece dos definiciones para una mejor comprensión: fraude y factores de riesgo de fraude. El fraude nos indica que es el acto intencionado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno, empleados o terceros, con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. El fraude es algo planificado, a diferencia de un error, que es algo que se comete por equivocación. En cuanto al segundo concepto, factores de riesgo de fraude, nos indica que son hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude, o que proporcionen al menos una oportunidad para cometerlo. Por ejemplo, en una empresa donde existen familiares o esposos, ellos tienen una oportunidad de cometer fraude si la empresa no tiene procedimientos adecuados de detección de fraude. Pasamos a los requerimientos. Escepticismo profesional. Este es uno de los requerimientos de la norma. El concepto dice lo siguiente: escepticismo profesional, una actitud que implica una mente inquisitiva, una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes. El auditor debe ser escéptico en todo momento, no debe creerse todo lo que le digan, debe manejar su propio criterio. La norma para el escepticismo profesional nos da 3 párrafos en el cual nos indica lo siguiente. Dice que el auditor debe mantener la actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Si llegara a detectar algún indicio de fraude, debe hacer en procedimientos más detallados. También el segundo, de acuerdo a los documentos que la dirección le presente, salvo que tenga motivos para creer lo contrario, puede aceptarlos como auténticos. Tercero, si las respuestas a las indagaciones que el autor realice a la dirección y al gobierno de la entidad no coinciden, son incongruentes, el auditor debe investigar dichas incongruencias. Otro requerimiento es la discusión entre los miembros del equipo del encargo. La NIA 315 requiere que se discuta entre los miembros del equipo del encargo la auditoría, pero debe poner un énfasis en el modo en que los estados financieros de la entidad pueden estar expuestos a incorrección material debido a fraude. En la discusión, el socio del encargo determina las cuestiones a comunicar a los miembros del equipo que no participan en la discusión. Otro de los requerimientos son los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. El auditor debe aplicar procedimientos de valoración del riesgo a la dirección y al gobierno de la siguiente forma. La dirección debe realizar indagaciones sobre la valoración del riesgo realizada por la dirección ante posibles incorrecciones en los estados financieros. Asimismo, debe indagar sobre el proceso que sigue la dirección para identificar y dar respuesta a dichos riesgos. También la comunicación que ésta tiene con el gobierno corporativo sobre los procesos que dirige para identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude de la entidad. En cuanto al gobierno de la entidad, salvo en que estos sean los mismos de la dirección, el auditor también obtendrá conocimiento del modo en que estos ejercen la supervisión de los procesos que realiza la dirección para identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude de la entidad. También el auditor debe hacer indagaciones ante los responsables del gobierno de la entidad para determinar si tienen conocimiento de algún fraude, indicios de fraude o denuncia de fraude. En este caso, independientemente de lo que le indique el gobierno corporativo, el auditor debe aplicar el escepticismo profesional y pues no creerse todo lo que estos le digan hasta, no, hasta corroborarlo por sí mismo. Por último, la identificación de las relaciones inusuales o inesperadas. En este caso, el auditor durante los procedimientos debe evaluar las relaciones inusuales o inesperadas que surgieron a fin de determinar si esas representan o tienen algún riesgo de incorrección material. En cuanto a otra información que el auditor obtenga, también debe evaluarla y verificar que ésta no tenga riesgos de incorrección material. Por último, la evaluación de factores del riesgo de fraude. Cuando el auditor ya haya obtenido todos sus procedimientos de valoración del riesgo, debe evaluar y determinar cuáles implican mayor riesgo de fraude. Hasta acá mi participación, continúa mi compañero.
Hola, muy buenas a todos. Continuando con la exposición, hablaremos acerca de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude. La norma indica que el auditor deberá identificarlos y evaluarlos en los estados financieros, en los tipos de transacciones, en los saldos contables o información a revelar. La norma también indica que el auditor debe evaluar los tipos de ingresos, aquellas transacciones generadoras de ingresos o afirmaciones que den lugar a riesgos, ya que el auditor se basará en la presunción de que existen riesgos de fraude en el reconocimiento de ingresos. También la norma indica que cuando el auditor evalúe un riesgo debe tratarlo de manera significativa, por lo tanto debe obtener conocimiento de los controles internos y en especial de las actividades de control más relevantes que estén expuestas al riesgo. Con la respuesta a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude, la norma indica que el auditor debe basarse en los lineamientos que establece la norma 330, que habla acerca de las respuestas del auditor a los riesgos valorados. Por lo tanto, para que el auditor pueda determinar sus respuestas globales, deberá de asignar y supervisar al personal debidamente calificado y capacitado, en especialmente aquellas que se le atribuyan responsabilidades significativas. También deberá de evaluar la selección y aplicación de las políticas contables por parte de la entidad, en especial aquellas que pueden ser indicativas de información financiera fraudulenta. La norma también indica que el auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores para que en el momento de su realización respondan a los riesgos valorados, pero basándose en los lineamientos que establece la norma 330. Cuando hablamos de fraude dentro de una empresa, la dirección se encuentra en una posición privilegiada para poder cometer fraude. Por lo tanto, el auditor debe diseñar procedimientos de auditoría en respuesta a los riesgos relacionados con la elusión de los controles por parte de la dirección, con el fin de comprobar la adecuación de los asientos del libro diario, revisar las estimaciones contables que no contengan sesgo y asimismo evaluar las transacciones significativas ajenas al curso normal, incluso en especial aquellas que parezcan inusuales o que indiquen que pueden haberse registrado con el fin de engañar a través de información financiera fraudulenta. Con la evaluación de la evidencia de auditoría, el auditor debe de evaluar los procedimientos analíticos con el fin de alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con el conocimiento que el auditor tiene de la entidad. Asimismo, si el auditor identifica una incorrección, debe de evaluarla si es indicativa de fraude. Si es indicativa de fraude, debe de evaluar las implicaciones de la incorrección. También el auditor deberá de evaluar las implicaciones si se confirma que los estados financieros contienen incorrecciones materiales debido a fraude. Continuando con la imposibilidad del auditor para continuar con el encargo, la norma indica que si en algún dado caso el auditor se viere perjudicado para poder continuar con la auditoría, el auditor debe determinar su responsabilidad como profesional y legal y asimismo si existe algún requerimiento que le exija un informe a las personas que le delegaron el encargo o a alguna entidad reguladora. También el auditor debe de considerar si procede a renunciar al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias se lo permiten. Si llegase a renunciar, deberá discutir su renuncia y los motivos con la dirección y con los responsables del gobierno. Y también debe determinar si existe algún requerimiento que le exija un informe a los que le delegaron el encargo o bien a alguna entidad reguladora. Manifestaciones escritas. Acá el auditor obtendrá por parte de la dirección o bien cuando corresponda por parte de los responsables del gobierno de la entidad, manifestaciones escritas que reconocen su responsabilidad. Cuando se indica reconocer su responsabilidad, nos menciona el diseño, la implementación y seguimiento que se le da mediante el control interno, que son los responsables de la prevención del fraude dentro de la entidad. Revelación de los resultados de valoración por la dirección de riesgo al auditor. Acá nos indica de que la dirección de riesgos nos está dando a conocer si existiera algún fraude material en los estados financieros. Revelación si existiera algún fraude o indicio de fraude.
La entidad nos deberá revelar si ellos ya tienen algún fraude detectado dentro de la entidad o bien tienen algún indicio o sospecha de que existe algún fraude dentro de la entidad. Y también nos deberá indicar si también existieran partes relacionadas, como por ejemplo la dirección completa, si la dirección está involucrada en cierto fraude. Los empleados, cuando nos dice empleados, nos menciona más que todo al grupo, o mejor dicho, al departamento de control interno, que esto significa un grado material de fraude en los estados financieros, ya que ellos son los que deberían de tener la prevención de que no exista fraude. Otras personas, estas son personas ajenas a los empleados que mencionamos anteriormente, pero que también puedan significar un fraude material en los estados financieros. Revelación al auditor de alguna denuncia de fraude. También deberían de manifestarle al auditor si en tiempo antiguo o en ocasiones pasadas ellos ya encontraron algún fraude y ellos realizaron alguna denuncia por este fraude o indicio de fraude que ellos sospechaban que tenían. Comunicación a la dirección y los responsables de la entidad. Si el auditor identifica un fraude o bien un indicio de fraude, lo comunicará oportunamente al nivel correspondiente de la dirección. Esto con el fin de informar a los principales responsables para que puedan venir y hacer su debida prevención de los fraudes que puedan existir. De igual manera, también nos hacen mención de las 3 partes relacionadas que mencionamos anteriormente, que son la dirección, los empleados que ya mencionamos que pertenecen al grupo del control interno, quienes son los responsables de tener la prevención al fraude, y las otras personas que son ajenas, ¿verdad? Pero que también puedan significar un fraude material en los estados financieros. Si en dado caso todos los responsables del gobierno de la entidad participan en la dirección, el auditor deberá evaluar si dicho fraude es material en los estados financieros. Comunicación a las autoridades reguladoras y supervisión. El auditor evaluará si es correcto informar a una persona tercera ajena de la entidad al encontrar algún fraude. Esto debido a que el auditor lo deberá comunicar oportunamente a los responsables del gobierno, al igual informar cualquier otra cuestión relativa al fraude que pueda venir a ser materiales en los estados financieros de la entidad. Si en dado caso el auditor encuentra cierto fraude, tiene la responsabilidad de informar a una persona tercera de la entidad, ¿verdad? Ya que el auditor debe tener presente su confidencialidad. Documentación. En relación con el conocimiento de la entidad, el auditor incluirá en su documentación de auditoría y también tomando en cuenta las especificaciones que nos menciona la NIA 315, de que la documentación debe ser basada en base a la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Las decisiones significativas que se hayan tomado durante la discusión mantenida entre 2 miembros del equipo del encargo en relación con la probabilidad de incorrecciones materiales debido a fraude, serán decisiones que tomará el auditor al momento de realizar la auditoría. Asimismo, también nos mencionan los riesgos identificados y valorados. Estos riesgos son los de incorrección material que el auditor ya los tiene identificados y que según él puedan ser materiales o no en los estados financieros. En referencia a sus respuestas, el auditor incluirá en su documentación las respuestas globales a los riesgos. Esto debido a que los fraudes en los estados financieros se darán al momento de la realización de la auditoría y también mediante los procedimientos que ellos aplicaron al realizarla. Los resultados de procedimientos de auditoría, estos nos hacen referencia de que hayan sido diseñados para responder al riesgo encontrado en la auditoría. El auditor incluirá en la documentación de auditoría
todo lo que crea relevante y material para que los estados financieros de la entidad. Muchas gracias.